Hola, bienvenidos a todos. Esta es la segunda cápsula de un seguimiento de proceso de creación aquí en Nave. Vamos a conversar con Cami Navarro. Ella es una de las personas que participan en el programa ¿Por qué me muevo? ¿Por qué me muevo? Es un programa de apoyo a la creación nacional y Cami Navarro participó de este programa con su proyecto Desobedecer. ¿Cómo estás, Cami? Bien, sí, me siento bien. Hay un bonito día hoy. Hay un bonito día, invernal pero bonito día. Invernal, bonito, contaminado, tú lo dijiste hace poco. O desde la azotea se puede apreciar más eso, pero bien. Bien. Cami, me gustaría como para comenzar en esta ya segunda cápsula, cuando ya nos adentramos un poco en tu proyecto, saber de qué manera este espacio Nave aportó en tu investigación escénica. Para mí fue un punto de inflexión, tanto para el proceso que estaba llevando a cabo en residencia, como mis búsquedas y exploraciones artísticas y el modo en el que las llevo a cabo. Porque me formé como actor, entonces venía participando y colaborando en proyectos teatrales que suelen tener una manera, ¿cierto? Como una metodología, una aproximación hacia la escena que generalmente está supeditada a un texto dramático. Está muy presente en Chile eso, y pese a que hay artistas y colectivas, compañías que están acercándose hacia esos procesos desde otras metodologías de investigación, también está muy presente, y que está bien, está muy presente que esos procesos emerjan a partir de un texto que le antecede como al encuentro con la escena. Entonces, haber estado en Nave y sobre todo haber entrado en contacto con gente de la danza, que muchos de los artistas con los que compartimos eran personas de la danza, bailarines, bailarinas, coreógrafes, las tutoras también, pienso en la Nati, en la Dani, en la Paulina. Abordan la cuestión, o lo que nos proponían era acercarnos desde prácticas somáticas en algunos casos, desde el desarrollo de una práctica escénica a partir del cuerpo. Entonces ese fue un punto de inflexión de acuerdo al modo en el que yo llevaba ejecutando ese proyecto, la búsqueda que tenía con, en este caso, los 3 performers con quienes estoy trabajando. Porque se nos aparece esa pregunta acerca de la producción de presencia o de la presentación como contraposición a estrategias o la búsqueda de modos de representación que está muy presente en el teatro. Entonces, a veces esas perspectivas se vuelven indivisibles, pero es bueno tenerlas conscientes. Y creo que fui muy consciente de eso, sobre todo de las exploraciones en torno al cuerpo y la búsqueda de producciones y efectos de presencia desde las corporalidades, que empecé a indagar por ahí. Y creo que eso determinó tanto una metodología de trabajo, el desarrollo de una práctica escénica, como también una naturaleza estética de la obra. Entonces ciertamente transformó todo el modo en el que yo venía haciendo las cosas con ese proyecto en particular, y con los proyectos que estoy desarrollando ahora, que están emergiendo desde ahí. Siento que me permitió como tirarme un piquero a una piscina y empezar a sumergirme y a salir a flote, pero estar siempre en esa búsqueda desde un marco que es específico, pero que al mismo tiempo permite un espacio de exploración con mucha libertad. Te quería preguntar en relación a la imagen, pero no puedo evitar querer preguntarte en relación como a las diferencias de investigación, como ¿qué sientes que aporta la danza? Claro, una cosa es Nave, pero ¿qué sientes que aporta la danza respecto al teatro? Que tal vez es un lenguaje del que, como un poco de tu origen, ¿no? En relación a si de pronto hay una diferencia en cómo se investiga la danza y cómo se investiga desde el teatro. ¿Sientes que hay una diferencia? La hay. Se acercan en varios puntos. Hablo de la que ha sido mi experiencia y las conversaciones que tengo con otros artistas de las artes escénicas. Pero hay un acercamiento de parte de la danza que efectivamente está más vinculado a las prácticas del cuerpo y a la movilidad o a modos de resolver, que fue lo que me pasó como probando algunos ejercicios con
los artistas acá en Nave que tienen formación en danza, que hay una intención por probar a partir de movilidades del cuerpo. De repente, y pienso, mira, a propósito de que muchos de los procesos en teatro están organizados en torno a un texto, están levantados en torno a la palabra, también esos procesos se articulan desde el pensamiento muchas veces, o emergen desde ahí. Yo particularmente soy bien teórico como para levantar procesos en un principio y luego va apareciendo, ¿cierto? Van apareciendo esas búsquedas desde la práctica. Lo que me pasaba con los ejercicios de los compañeros y artistas bailarines, bailarinas, era que ese primer acercamiento o esas primeras resoluciones eran desde las movilidades del cuerpo. Entonces, y desde la búsqueda de estrategias somáticas también. Y eso me pareció muy atractivo. A propósito del contagio, ¿cierto? O sea, si es un espacio compartido entre el espacio de la performance y espectadoras, espectadores, en algún punto, o algo que me interesa ahora, es crear esos efectos de presencia que permitan a las personas tener experiencias más desquiciadas quizás, menos racionales, pero que al mismo tiempo tengan un impacto estético por lo vibracionales que son, por lo contagiosas que son, aunque sea a distancia, ¿cierto? Aunque estés a distancia, a veces no es necesario estar tan cerca para sentir esos efectos de presencia o esos impactos estéticos. Oye, ¿y crees que puedas definir lo somático? ¿Cómo lo definirías? Algo en lo que estoy indagando, o sea, a propósito de las búsquedas en las que he estado últimamente, tiene que ver con, voy a decir molestar, pero más que molestar sería estimularle al cuerpo ciertos procesos fisiológicos que permitan la emergencia de, como mediante ejercicios y prácticas que permitan la emergencia de voy a buscar la palabra. Bueno, efectos, que permitan la emergencia de efectos fisiológicos que no están allí en un primer momento o de manera tan superficial, sino que implica una búsqueda y el desarrollo de una práctica del cuerpo que permita la emergencia de ciertos efectos que sean estéticos, percibibles, pero que no están ahí en un primer acercamiento. Claro. Y a propósito de eso, ¿cómo crees que se presenta la estética justamente de desobedecer? Partimos por la calle, como es una investigación que emerge inspirada en el estallido social en Chile y en las manifestaciones que se tomaron esa estructura histórica, que ahora tiene efectos estructurales o en transformaciones en muchos ámbitos. Empezamos por la calle, indagar ahí apareció el graffiti, el stencil, la pintura como materialidad, los muros, traer la experiencia de la simultaneidad de la calle, ¿cierto? Como la simultaneidad del paisaje, hacer ejercicios de prácticas de contemplación del paisaje y a ver qué de ese simultáneo hay en la ciudad que puede ser trasladable a un espacio cerrado, a un espacio de sala, más allá de pensarlo como desde la obra, sino desde el espacio concreto de ensayo en el que nos encontramos con los performers. Y se articula eso sobre todo desde la iluminación. Yo trabajo con un iluminador, entonces me interesa siempre levantar espacios antes que levantar arquitecturas desde materiales tangibles. Ya que trabajo con este iluminador, siempre parto probando o construyendo espacios desde la iluminación. Entonces también estamos ahí como traduciendo esa experiencia de muro, esa experiencia de calle, de simultaneidad, de paisaje urbano en
el modo en el que se articula esta puesta en escena. Y también aparecen signos de, como revisamos en la primera cápsula, aparecen signos del estallido, que son materialidades que nos sirvieron para desarrollar un entrenamiento y que al mismo tiempo ingresaron como una especie de objeto que también construye esa puesta en escena. El caso de los bidones, por ejemplo. Entonces partimos con 1 o 2 bidones y de repente fue como tomemos la decisión de incorporar quizá 15, 20 bidones. Entonces esas materialidades ya empiezan a construir una estética de puesta en escena, y lo mismo ocurre con el modo en el que ingresan materiales industriales, a propósito de que hay ciertas estrategias escénicas que implican la búsqueda de estrategias de resistencia. Entonces, para enganchar bidones necesitamos un arnés, para enganchar esos bidones necesitamos mosquetones. Entonces ahí, a propósito de que aparecen como una necesidad de esa práctica, también empiezan, o con distancia empiezan a aparecer como materialidades que construyen una estética para la obra. Entonces, ahora que te lo cuento, me hace mucho sentido pensar como en el modo de trasladar ese espacio urbano y cómo las materialidades también vienen de ahí, los bidones, los mosquetones, los arneses y así. Oye, y ya para ir finalizando un poco esta conversación, preguntarte en relación a qué es lo que aparece o lo que sucede después de desobedecer. Es decir, como dónde deviene el acto de desobedecer. De acuerdo a esta investigación, que fue la residencia que hice acá, trabajamos estrategias colaborativas de resistencia, y muchos de los casos que vimos siempre implicaban desobedecer, o en el modo en el que se practica esa desobediencia es a partir de organizaciones silenciosas, y son silenciosas porque no implican necesariamente salir a la calle a manifestarse, sino que en primera instancia implican organizarse desde el pequeño grupo. Pero la conformación de ese grupo, de esa organización, de esa comunidad, también implica el ejercicio de ceder ciertas convicciones en pos de la conformación de ese grupo y de esa organización silenciosa. Entonces es un ejercicio, es como una doble práctica cotidiana y de todo el día y de todo el tiempo. Que es primero, bueno, atender a la tesis que plantea que la desobediencia en primera instancia es un ejercicio de obediencia, implica obedecerse a uno mismo, identificar cuáles son las voces que habitan en mí, que circulan en mí y que están presentes en el momento en el que yo manifiesto mi política de la diferencia o articulo un discurso a partir de mi experiencia biográfica o a partir de mi experiencia sensorial con el mundo. Entonces, consciente de cuáles son esas voces, consciente de cuánto me obedezco, puedo ahí hacer el ejercicio de ceder como ciertas convicciones en pos de una organización mayor o de la conformación de una comunidad. Entonces, me acuerdo que hablamos de la ética. Bueno, implica la pregunta ética, que es una relación que tiene una con una misma, pero al mismo tiempo a propósito de algo o alguien más. Entonces ahí esa pregunta ética efectivamente se practica. Implica una práctica, pero que es consciente, es como un ejercicio introspectivo, pero que también en el modo en el que se practica sale hacia afuera, ¿cierto? Tiene una proyección colectiva, sí. Igual. Bacán. Muchas gracias, Cami, por a conversar ustedes, a ti. con nosotras. Y bacán, muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad.